Hola amigos del mundo y de Chile, Axel de nuevo, después de algunos meses en que no he podido hacer ninguna grabación. Estamos en un tema difícil, el más difícil que me ha tocado hacer, y hemos hecho varios capítulos sobre este tema. Todo esto enmarcado, perdón, todo esto enmarcado en el tema superior: Jehová, el Dios de la Biblia. Jehová, el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico. Ese es el tema superior. Y estamos hablando de un tema, un subtema más chico, que es 7 túneles imposibles de México donde ocurren sucesos inexplicables. Bueno, hemos hablado de varios casos mexicanos, unos chilenos, y quisiera ya con esta última grabación terminar estos temas. Tenemos entonces un caso más mexicano que se llama, dice, 6 entraron a una cueva en Oaxaca, México. 6 entraron a una cueva en Oaxaca, México. Vamos a buscar ese caso. Vamos a buscarlo. En fin. Un momentito. Se me están pescando, dice. Ya, aquí tenemos este otro. Perdón, tenemos este otro. Acá. Aquí la tengo. Aquí la tengo. Espérense un poquito. Vamos a cerrar esto. Aquí hay un problema que se me está presentando constantemente. Está muy sobrecargado mi celular. Dice, entraron 6 a una cueva de Oaxaca, México. El 23 de octubre del 2009, experimentados espeleólogos exploradores exploraban un sistema de cuevas descubierto en Oaxaca. Cueva del Olvido se llamaba por los lugareños. El pueblo cercano se negaba a entrar en la noche en esa cueva. Miguel Herrera, geólogo de 34 años, líder con más de 200 cuevas visitadas en el mundo. Sofía Castillo, bióloga, especialista en ecosistemas subterráneos y mucha meticulosidad científica tenía ella. Roberto Vega, fotógrafo de National Geographic, quien había documentado expediciones a cuevas en todos los continentes. Ana Torres, espeleóloga técnica con certificación en rescate vertical. David Morales, espeleólogo experto en acuíferos subterráneos. Luis Campo, el más joven del grupo, experto en navegación de laberintos subterráneos. Pensaban estar adentro 3 días. Para mapear los 2 kilómetros iniciales. Llevaban buen equipo como para una semana. Comunicaciones satelitales, petardos de seguridad perfeccionados, dice programas de seguridad perfeccionados. El 23 de octubre de ese año, del 2009, día despejado, se juntaron en el pueblo Santa María
le dijeron, se dirigieron a la cueva, no es como las otras, le dijeron los lugareños. Los que entran salen diferentes. También se lo dijeron los lugareños de Zapotejos, los lugareños zapotejos, es un nombre indio, zapotejos. Así como los zapotejos son como también como los mayas, como los aztecas, como los toltecas, como los chichimecas, como los ixas, todos son mexicanos, como los olmecas. A las 11 de la mañana entraron. La primera galería era alta y monumental. Se encontraron con un túnel que no aparecía en el mapa, en el mapeo. Decidieron hacerlo, mapearlo. Permanecieron unidos en el túnel. Era hasta hoy el más bajo. Paredes lisas. Era geológicamente imposible, parecía construido por seres humanos. Las coordenadas del túnel cambiaban constantemente. Es un fenómeno inexplicable, no lo podían entender. Se encontraron con círculos de piedra tallados. Había en esos círculos un pozo natural. El pozo era profundo y no tenía símbolos, y tenía símbolos desconocidos. Las fotos tomadas eran de estructuras, pero al revés, salían las estructuras al revés. Solo habían 6. Al revés, solamente 6 estructuras al revés, cuando tomaron la foto. El láser mostraba un pozo sin fin. Esteban estaba escuchando voces del pozo central, aunque el idioma era desconocido. Comprendían, aunque el idioma era desconocido, comprendían su significado. Es algo muy raro. Nos llamaban de abajo por nuestros propios nombres. Se acercaron al pozo a escuchar. Pensaron regresar al campamento. Asustados. El campamento base. Al intentar regresar al túnel, no tenía salidas. Llegaron por un lado y las salidas desaparecieron. Quedaron atrapados. Perdiendo la calma, decidieron busquemos otra salida. Todos empezó a fallar. Las lámparas se apagaban, la batería se descargaban. Los instrumentos se volvían locos. En el suelo de la cámara habían esqueletos tapados por polvo. No lograban comunicación satelital. Las voces eran como de diferentes épocas y dialectos, como que todas las voces se superponían. Aquí hay uso de individuos. Aquí hay esqueleto de 10 individuos. En una foto aparece una persona no existente, hombre joven, suplicando.
que no lo habían visto, sino que sale en la foto cuando la toman. Ya, esto es todo más o menos lo que sucedió. Es más largo la historia. Si usted puede ver, estos fenómenos se parecen a los fenómenos que se han presentado en televisión, en el rancho Skywalker de Estados Unidos, no sé si Arizona, no sé si es la zona de los mormones, California, no sé exactamente dónde es, pero fue zonas donde vivieron los mexicanos. Puede ser California, puede ser, realmente no tengo idea, ¿no? Pero estos fenómenos de Skywalker, ¿cierto? Del rancho Skywalker, son fenómenos muy parecidos a estos, que son inexplicables y que en general dieron toda una serie de esos, ¿cierto? En televisión, y que generalmente terminan siendo cerrados por los militares que quieren estudiar todo esto para ver si existe tecnología que puedan, digamos, extraterrestres o de civilizaciones antiguas, porque parece que en la Tierra hubieron varios picos de civilizaciones, otras humanidades que se murieron. Entonces, tenemos este caso, ¿cierto? El de Oaxaca, México. Ahora vamos a tener otro caso, un caso de Aysén, otro caso chileno. Se perdieron en Aysén, otro caso, por 8 horas y vivieron una realidad paralela de 8 años en otra dimensión del tiempo. ¿Ya? Este es mi temario. Vamos a buscar esa parte. Esta parte está acá. Sí, ya. Se perdieron en Aysén por 8 horas. No sé qué le pasó a mí, pero por 8 horas. Y vivieron una realidad paralela de 8 años en otra dimensión del tiempo. Este otro caso. Posiblemente una anomalía del tejido de espacio-tiempo. A las 14 horas de octubre de 1967, Marta Cifuentes y Héctor Bahamondes, matrimonio, se reportaron a la comisaría de Coyhaique con expresión de espanto, como rostros que habían visto el fin del mundo, con la misma ropa que salieron del sector del lugar donde estuvieron. Marta, aterrada, lloraba, afirmada de su marido. Acta número 847A. Estuvimos ahí 6 años completos. En este caso dice 8 o 6. Y tuvimos una hija en ese lugar. La vimos crecer. Construimos una vida entera en ese lugar. Pero cuando regresamos, solo habían pasado 8 horas. El sargento dijo, es una broma de mal gusto. Fueron reportados como perdidos por su familia. Esas 8 horas que estuvieron perdidos, ¿cierto? Fueron reportados perdidos por su familia. Vivieron en un lugar que no estaba en los mapas. Los médicos encontraron a Marta embarazada de 3 meses. Pero según ella, ya había dado a luz en un hospital existente. Y fue archivado el caso. DT, archivos clasificados del Ministerio del Interior Chile, sellado por 5 décadas. Distorsión temporal le pusieron ahí, documentada y silenciada por casi 5 décadas. Trajeron evidencias, fotos, descripciones de objetos traídos de la dimensión paralela. No fueron los únicos. Marta tenía 28 años
nacida en el puerto de Aysén. Se casaron en Capilla Villa Ortega, en Capilla Villa Ortega de a Capilla Ortega, 5 kilómetros entre Camarones y Lengas, 5 kilómetros entre Coironales, 5 kilómetros entre Coironales y Lengas, son Villorrio. Ausencia de relojes. 8:27 en casa Ñadis se percata hermana. Incomprensible. Bueno, estas dos personas, en realidad aquí me cuesta leerlas, estas dos personas tenían que ir a la iglesia un día domingo, perdón, esto se está molestando hace rato, y resulta que vivían a como 5 o 6 kilómetros de esa iglesia, porque eran pueblos muy chicos de cerca de Aysén. Por muchos años se presentó la pareja que vivía en zonas muy alejadas, 5 o 6 kilómetros, en Villorrio, y no llegaron a la iglesia. La hermana la estaba esperando y toda la iglesia, una iglesia muy chica de 40 personas, no sé exactamente, lo esperaron y no llegaron. Y vivieron vidas paralelas en el camino que iba a la iglesia. De repente ellos empezaron a sentir una cosa muy rara que se parece mucho a lo que le sucedió a la joven, ¿cierto?, estudiante de la Universidad de Concepción que fue a San Pedro de Atacama, ¿cierto? Gabriela Núñez, que cuando ya quedó atrapada en el tiempo, empezó a caminar como que le costaba caminar, como que había un peso que le impedía caminar. Y cuando esta joven, que era de Valdivia, me cambié a otro tema, ¿cierto?, en Calama, comienza a sentir de que no podía caminar porque algo se ponía, como que el aire se había puesto espeso. En este caso igual. Cuentan ellos que en el momento en que empezaron a pasar a la otra dimensión, donde tenían vidas paralelas, donde él era comunero del pueblo de Aysén, tenía incluso un monumento, y tenían 2 hijos. Ella finalmente le pone el mismo nombre porque cuando la encuentran que estaba embarazada, cuando vuelve de ahí, y ella le pone el mismo nombre que tenía la hija en las vidas paralelas. Y una de las cosas que se parece es que también ellos sintieron que en un momento empezaron a ponerse, el aire se puso espeso y le costaba avanzar. Era como avanzar en una piscina de agua caliente. Cuando uno va en una piscina, ¿cierto?, cuesta avanzar, porque el agua es un medio mucho más denso que el aire. Eso es el paralelismo que hay ahí. Y vivieron una vida completamente paralela. Y cuando volvieron aterrados. Y incluso ella traía un objeto en una cadena que en el cuello, traía fotos y todo. Todo eso quedó archivado y lo fue tomado por el gobierno, ¿cierto? Pues estas cosas son silenciadas. Bien, este es un temario que yo tengo. Ya hemos visto los dos casos, el de Aysén y el de los 5 espeleólogos que bajaron a Oaxaca y vieron cosas extrañas ahí. Ahora, breve reseña sobre las teorías actuales sobre el universo. Esto es importante porque hemos dicho que en estas cuevas, en estos lugares donde se pierden, son los hoyos de gusanos acotados que hacen las naves, tanto de los ángeles caídos como de los ángeles fieles a Dios, que en el fondo son 2 facciones que están peleando. Unos son morales y los otros son inmorales, y que van al final, en la Biblia, que en la historia de la humanidad, pierden la guerra los inmorales y no tienen más lugar en el universo donde estos seres sean inmortalizados. Entonces, en estos viajes de gusanos pasan, ¿cierto?, las naves por diferentes, podríamos decir, sustancias y sólidos. Cuando vienen del espacio exterior, vienen dejando, ¿cierto?, un hoyo gusano en el espacio exterior, pero cuando entran a la Tierra, dejan un hoyo de gusano en las capas de la Tierra, capas tectónicas. Pero como nunca
digamos, ellos van pasando de una era y de un espacio a otro, o sea, espacio-tiempo va cambiando constantemente, digamos, eso no se concreta, pero queda ahí, y el ser que se mete ahí, el ser humano que se mete, se pierde en un limbo, y tiene otras leyes ese hoyo, y si pasa por agua también, digamos, es otro estado. Entonces tenemos, ¿cierto? Cuando el perro está ladrando mucho, seguramente hay algún problema. Nina, Nina, vaya a ver qué pasa. Entonces, estas naves atraviesan tiempo, espacio y diferentes sustancias. Vienen del tercer cielo de Dios o vienen del segundo cielo, que es el cielo del diablo, según la Biblia, y van atravesando, pero no fijan el tiempo y el espacio. Entonces queremos ver cuáles son las teorías que tiene cuáles son las teorías sobre el universo que tiene la humanidad. Y las vamos a ver porque en unas preguntas que le hice yo a la IA sobre lo que yo sé de las teorías del universo actuales humanas, y la IA me contesta. Tuve una conversación extraordinaria con la IA, pero desgraciadamente, a ver, acá están. Desgraciadamente, no todo me lo conservó la IA. Hice muchas preguntas donde traté de pillar yo la IA sobre si podría existir una humanidad en todo el universo, un multiverso primogenia, que se hubiese hecho inmortal. Primero esa parte no me la copió, entonces no la pude copiar. Ella me contestó, pero después yo le pregunté por qué la borró. Me dijo que no todo queda grabado en mi computador por alguna razón. ¿No? Y me dijo si existiera una humanidad que se hubiese, a través de la ciencia, a través de la tecnología, como dice la Biblia, se hubiese hecho inmortal, gastaría enormes cantidades de energía. Por lo tanto, tendría que manejar en el universo las energías más potentes, que es la que produjo el Big Bang, por ejemplo, que es el choque de materia con antimateria. Y iría quedando enormes cantidades de carroña, de cuerpos muertos, como es la última teoría, ¿cierto?, de que existe la materia oscura y la energía oscura, que significa que las estrellas, las galaxias, cada vez van aumentando más su velocidad de alejamiento, se están alejando entre ellas. Se suponía antes que iban a llegar a un punto, el punto cero, donde se iban a parar las galaxias de crecer y iban a empezar a volver al Big Bang, pero no es así. Hay algo fuera de todo el universo que nosotros conocemos, que conocen los astrónomos, que está haciendo que las galaxias aumenten su velocidad. Y esa sería una materia oscura. Yo le pregunté a la IA si esa materia oscura podría ser producto de esa gran civilización primogénica que nos dio origen a todos nosotros y que nos está llamando. Eso me lo borró. Incluso le di varias ideas y me dijo que eran brillantes. Cuando le dije que todo el conocimiento estaba, y le di un ejemplo que Dios me había mostrado, lo que le llaman los científicos el universo bloque, que significa que el tiempo no es lineal. No está el pasado hacia allá y el futuro está hacia allá. No, el tiempo están todas las dimensiones paralelas, como que si fuera una cebolla, porque si ve usted la cebolla, nace de un punto. Y todas las capas de la cebolla son dimensiones paralelas, pero todas parten de un punto al mismo tiempo. Y es como una inflación, ¿cierto? Entonces, vamos a ver las teorías primero. Son todas estas que hice. Preguntas que le hice yo a la IA. Para explicar lo más sencillo y ameno posible, voy a copiar una conversación mía con la IA sobre el tema. Pregunta. Las teorías del universo. A. La de las cuerdas y el gravitón. B. La teoría del multiverso o de las vidas paralelas. ¿Son diferentes o complementarias? La pregunta que le hago yo a la IA. Respuesta de la IA. La teoría de las cuerdas y el multiverso son principalmente complementarias, no excluyentes. La teoría de las cuerdas, que incluye el gravitón sería la partícula más chica y tiene que ver con la gravedad, sería
que la única partícula que comparten todas estas diferentes dimensiones sería la fuerza de gravedad, que la partícula chica sería como que le llaman gravitón, y sería como una forma de cuerda, de energía de cuerda, y esa podría atravesar las 11 dimensiones que tendría este universo, según la teoría de cuerdas. Dice lo siguiente, vuelvo a leerlo respecto a la idea. La teoría de las cuerdas y el multiverso son principalmente complementarias, no excluyentes. La teoría de las cuerdas, que incluye el gravitón, esta partícula ínfima que puede atravesar todas las diferentes dimensiones, es que el único que es común a todas las diferentes dimensiones, proporciona un marco matemático que predice naturalmente la existencia de un multiverso de bramas o burbujas juntas. Bien, explico. Tendríamos en el universo 11 dimensiones. La primera es espacio, que te da 3 dimensiones, que te da alto, ancho y largo. Luego el tiempo sería la cuarta dimensión y las otras dimensiones serían enrolladas como una verdadera cebolla, ¿cierto? Que parten de un punto y se va inflando como inflación. ¿Ya? Pero todas esas capas serían todas paralelas. El tiempo sería instantáneo. O sea, ahí se cree que el multiverso sería múltiple universo, que existe un universo nuestro, que es el único que conocemos, que los científicos pueden comprobar. Desgraciadamente, estas son teorías, no pueden comprobar que existen otros universos parecidos a este. Como se comprobó, por ejemplo, el hoyo gusano con varios telescopios, se comprobó después de muchos años que estaba la teoría que existía, ahora se sabe que existe porque se comprobó. Tenemos que comprobar si existe el multiverso. ¿Qué sería el multiverso? Serían como miles de Big Bang sucediendo como un queso podrido, ¿cierto? Que cada rato, cada explosión, ¿cierto? Sería un nuevo universo, estarían haciendo miles de universos paralelos. Pero los universos paralelos, que es multiverso, hay 2 teorías de multiverso. Y vamos a ver cuáles son las 2 teorías del multiverso. Ahora, tenemos la teoría del multiverso inflacionario, que es la teoría, ¿cierto?, que este señor que estaba enfermo, que no podía mover el cuerpo, fue la que él prácticamente propició. Es que en esta teoría el universo al nacer nace como una burbuja y miles de burbujas se van formando, pero las burbujas, cuando usted, una burbuja, por ejemplo, de jabón, usted ve que una burbuja se mete con la otra, ¿cierto? Se interpenetran, pero en este caso no se interpenetran. ¿Por qué no se interpenetran? Se van alejando, porque aparte que las burbujas se van formando, que son miles, cada uno un universo, ese sería multiverso, al mismo tiempo los espacios, estas burbujas se van alejando y los espacios también se van alejando entre ellos. Y significa entonces que se forma como un hoyo de gusano muy largo y ahí aparece, ¿cierto? La burbuja se va alejando y también por un hoyo gusano que se va, y al final está la burbuja que sería el otro universo. Y le hice una pregunta sobre eso después yo a la IA, le dije yo, ¿y qué pasa que se dice hoy día que cada galaxia tiene un hoyo de gusano y que el hoyo de gusano, el hoyo negro, es un hoyo gigantesco, ¿cierto? Que es sumamente masivo, que cada vez los átomos más apretados y se va comiendo toda la información, se come galaxias, se come estrellas y todo eso se aprieta, se colima a tal extremo que puede venir una implosión y produce así como un hoyo gusano. Y ese hoyo gusano al final se habla de que hay un hoyo blanco que sería el nuevo universo. O sea, esa es la teoría inflacionaria, que esos nuevos universos estarían muy lejos unos de otros, comunicados por ese hoyo gusano nada más. Esa es una teoría, la de inflacionaria. Y estaría muy de acuerdo con que lo que están descubriendo los científicos hoy día, que cada galaxia tiene un hoyo de gusano en su centro. Son millones de galaxias, habría miles
miles de universos que formarían un multiverso. Ahora, la otra teoría es la teoría cuántica del universo. La teoría de universos de vidas paralelas es la teoría cuántica. Es el concepto amplio de que nuestro universo no es el único, igual que el otro. La inflacionaria tampoco es el único. Existen diversas formas de multiverso. Ya. Aquí voy a ver las dos, más o menos sintetizadas. Este multiverso existe en dos teorías variantes. Universos o multiverso burbuja, que sería la inflacionaria, estas burbujitas como de jabón, ¿cierto? Que se deberían interpenetrar, pero en la realidad se interpenetra, pero aquí no, porque los espacios también se van separando y las burbujas se van separando, entonces lo único que lo uniría es el hoyo gusano gigantesco. Y cada galaxia tiene un hoyo negro y al final un hoyo gusano estaría ese famoso salida de todo el material que explotó hacia adentro, y un material súper masivo como el hoyo negro, y daría origen a un nuevo universo, pero muy separado del otro. Esa es la teoría de las dos teorías del multiverso burbuja derivado de la inflación cósmica, donde diferentes universos surgen como burbujas separadas, ya lo explicamos. Y el segundo es el universo cuántico. ¿Qué es lo que es el cuánto? Es una de las partículas más chicas que existe en las partículas atómicas. En este también hay muchos mundos, multiversos. Propone que cada evento cuántico bifurca la realidad en múltiples universos o vidas alternativas. Una idea distinta a la de las cuerdas, pero que convive dentro de la noción general del multiverso. Explico. Se dice, no sé si la Schrödinger es el nombre, que fue uno de los primeros que habló de que siempre el universo, un cuanto, digamos, por ejemplo, un electrón que sería un cuanto, no está siempre en el mismo lugar, esto me está molestando, sino que una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo, o más. Pero en el caso de Schrödinger, él, por ejemplo, tenía la partícula X y la partícula Y, que es una misma partícula, que en dos puntos que podían estar, y cuando despejaba X en función de Y, siempre le quedaba X en función de Y, pero Y no tenía valor, no lo podía despejar. O si al revés, trataba de sacar Y en función de X, le podía poner valores, pero al final X quedaba siempre una dependía de la otra, pero no se concretaba finalmente. Pero a lo que se llegó finalmente, que el cuánto, la partícula cuánto, se concreta cuando se toma la decisión. Y es un caso muy humano, que en realidad yo encuentro que no debería ser el ejemplo, que dice, por ejemplo, ¿cómo serían las vidas paralelas? De miles de universos paralelos en un gran multiverso, en un multiverso infinito, ¿no? En el caso de la inflacionaria también es infinito. Las vidas paralelas sería que si yo en este universo donde vivo, yo estoy viendo acá, tomé la decisión de casarme, en el otro paralelo, la persona con esa novia que tenía, que se casó, yo me casé después de hablar 6 años, este otro no se casó. Y cada vez se va bifurcando más, porque o hay un futuro